soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy es un lunes maravilloso. Finalmente han cesado las lluvias. Finalmente ha bajado la temperatura fría. Sí, ha disminuido. Y empieza a oírse el canto de los pajaritos. Y empieza a escuchar ese sonido hermoso de primavera. Y pues le damos gracias a Dios de que el invierno pasó. Espero que aunque haya sido invierno, para ti haya sido una temporada productiva. Y si no lo fue, bueno, es tiempo de comenzar. Aún hay tiempo. Amén. Hoy vamos a estar hablando un poco de Efesios 6. Vamos a estar tocando un poco de la armadura. El día de hoy específicamente vamos a hablar del yelmo de la salvación. Y ya vamos avanzando un poco más en este tema. Así que oremos para poder entrar de lleno al tema del día de hoy, que me emociona mucho. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora suplico tu socorro, tu auxilio, tu amparo. Suplico, Señor, tu respaldo. Suplico, Dios, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que viene a ser esa separación del alma y del espíritu. En el nombre de Jesús, oro, Señor, que tu palabra haga un milagro en cada corazón y traiga libertad, restauración, renuevo, nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Suplico por aquella hermana o aquel hermano que se siente en desánimo, se siente flaquear, se siente con sus rodillas temblorosas. Suplicamos hoy, Señor, junto con los hermanos en Cristo aquí presentes, que tú des nuevas fuerzas, da nuevas fuerzas. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Amén. Bueno, empecemos. Quiero dar un poco de cronología para aquellas personas que no la han escuchado y nos están siguiendo, y también como base. Yo vengo de una familia hispana. Mi papá y mi mamá, los dos son de Guadalajara, Jalisco, así que soy 100% tapatía. Y mi papá fue el menor de 8 hijos. Su papá fue alcohólico y su mamá fue dueña de 7 cantinas. Una mujer muy linda. Yo no tengo un mal recuerdo de ella, pero conforme empecé a aprender de guerra espiritual y de liberación y lo que Dios estaba haciendo en mi corazón, entendí que ese trasfondo familiar abría puertas espirituales que venían a cobrar derechos legales sobre mi vida,
sobre la vida de mi familia y de mi familia, mi núcleo familiar, mi esposo, mis hijas y también sobre mis hermanos. Entonces hubo una ocasión que hablando yo con Dios, digo hablando hoy, pero yo creo que en ese tiempo era más como un reclamo. Yo le decía a Dios, es injusta la lucha que nosotros como hijos de Dios tenemos que librar contra el enemigo. Se me hace injusto. No es posible que tengamos que pelear contra un enemigo con tanta desventaja y que nosotros los hijos de Dios no tenemos armas ni herramientas cómo defendernos contra esta artimaña. Y yo decía, y lo único que conozco es la oración y el ayuno. Y estaba yo en frustración porque quería avanzar y me sentía de alguna forma aprisionada, me sentía estancada, me sentía oprimida, estaba endeudada, sentía soledad, aunque estaba acompañada de mucha gente, hacía todo lo que Dios me estaba pidiendo en el momento hacer, pero no sentía gozo, no había una paz interna, había como una persecución que no le lograba poner yo nombre. Entonces me sentía mal en mi espíritu y sentía desesperanza, porque yo miraba personas que cómo Dios los usaba, cómo fluían, cómo avanzaban, cómo crecían, los dones estaban al 100 y yo me sentía en el mismo lugar. Entonces yo hice esa oración en mi pensamiento y recuerdo que después de haberla hecho en mi pensamiento, abrí mis labios. Entonces le empecé a decir, Dios, esta guerra es injusta. Esta guerra tiene muchas desventajas. ¿Y cómo nos vamos a defender ante tanta artimaña? Porque mi abuelita decía que el diablo es diablo por viejo. O sea que es mañoso. Él tiene conocimiento que yo no tengo. Él tiene ventajas que ni siquiera conozco cuáles son. Siempre me va a ganar. Entonces pasaron los años y Dios en su infinita y entrañable misericordia me ha ido enseñando. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy con ustedes. La verdad que ha sido una escuela de años, mis hermanos, de años. Esto no es de ahorita, es de años, de que pacientemente el Señor nos ha ido metiendo en procesos para poder entender su misericordia y su gracia, para poder entender su verdad, para poder entender cómo funciona su reino, cómo trabaja el reino de la luz y cómo pelear contra el reino de las tinieblas. Entonces, Dios nos dejó herramientas y con eso abrí la ficha del día de hoy. Nos ha dado Dios herramientas. Hermanas, esto es indispensable que lo sepamos usar para poder avanzar. Entonces nos ha dado el yelmo de la salvación, nos ha dado el escudo de la fe, nos ha dado el calzado del evangelio, nos ha dado la coraza de justicia, la espada que es la palabra y el cinturón de la verdad. Y eso es bien importante que aprendamos a usarlo, porque hay una confrontación. Está la confrontación, el reino de Dios contra el mundo espiritual, contra el sistema de este mundo, contra la humanidad. Entonces el reino de Dios y la iglesia están presionando contra estos enemigos, contra estos opositores. Amén. Entonces la iglesia, para llegar a establecer el reino, tiene que atravesar la humanidad, el sistema de este mundo y ese reino espiritual que son huestes, potestades, reinos de las tinieblas. Amén. Entonces, para poder estar firmes y poder resistir contra las acechanzas del diablo, hay que entender cómo opera el reino de las tinieblas. ¿Cuáles son los principios con los que este reino opera? Entonces, el enemigo tiene objetivos claros y firmes. Eso no lo puede usted dudar. El lunes pasado estuvimos hablando de lo bueno que tiene Satanás. Y le comentaba yo que mi papá decía, no hay nada malo que no tenga algo bueno. Por ejemplo, es creativo. Siempre está pensando cómo hacer daño. Es persistente, no se da por vencido. Insiste hasta que logra su objetivo. También no se desanima.
él encuentra ímpetu para seguir adelante. Le falló este plan, no le hace, tiene plan B, plan C, plan D, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser creativos, estar firmes, persistentes, no darnos por vencido, no desmayar, no dar un paso atrás, porque él no da un paso atrás. Una vez que se le cedió un derecho legal, él pone el pie en el borde de la puerta y no lo quita hasta que no pueda verdaderamente entrar. Entonces, él tiene cualidades que nos hace falta a nosotros y es persistir en la verdad, pedir estrategias a Dios y mantenernos en ellas, porque muchas veces Dios nos da la solución, pero queremos que funcione de inmediato. Y hay cosas que no funcionan así. Hay cosas que son un proceso, ¿verdad? Entonces, aprendamos cómo funciona el enemigo, que él tiene objetivos claros y firmes. Entonces, entre sus objetivos, ¿cuáles son sus artimañas? Él contamina. La contaminación es una arma poderosa que él tiene. Recuerde que nosotros tenemos 5 sentidos espirituales: los ojos y los oídos, la boca, el tacto, ¿verdad? El olfateo. Entonces, los 5 sentidos espirituales, él busca contaminarlos. La vista con lo que vemos, el oído con lo que oímos y la boca con lo que hablamos. Pensamos que el hablar no tiene influencia en lo que decimos. Todo lo que tú digas, como lo dice la policía, puede usarse en tu contra. Entonces, si tú dices, ay, ya estoy harto de esta persona, ¿cómo quisiera que se muriera? Activaste una palabra de muerte, de maldición sobre esa persona y sobre ti mismo. Esclavizas a una persona con tus palabras como la haces libre. Retener el pecado, la ofensa, la falta de una persona es esclavizarla. Por eso es que nosotros no nos podemos prestar para esclavizar a personas. Tenemos que estar prontos para perdonar, pensando que tal vez yo pudiera ser esa persona. Entonces, yo siempre me reclino en esto. Dice la palabra de Dios que así como yo juzgue a otros, yo voy a ser juzgado. Con la vara con la que yo mida, seré medido. Entonces, mejor no te apresures a medir. Mi abuelita siempre nos dijo, no señalen, no juzguen, no critiquen. Porque lo que dices, eso no me gusta, eso no me agrada, en tu casa lo has de tener. Si no lo quieres ver en tu casa, no pases por las calles admirándote. Ah, ¿ya viste la hija de fulanita? Es una chismosa, es una drogadicta, es una fácil, es una floja. No camines admirándote de lo que otros tienen, que tú dices, ay, yo no. No hagas eso, porque abres la puerta para que entre a tu casa y después deshacerte de eso cuesta. Entonces, contamina lo que dices. Hay 2 experimentos que los descubrí la semana pasada y me maravillaron, porque uno de ellos es por un científico asiático que agarraba gotas de agua y conforme las exprimía en un contenedor pequeño, les daba un nombre. Entonces, si lo exprimía la gota de agua, decía, tú eres hermosa, y la dejaba en el contenedor y la metía al congelador. Y luego agarraba otra gota de agua y la exprimía en otro contenedor pequeño y le decía, tú eres bella, tú eres creativa, tú eres fascinante. Y empezaba a dar adjetivos a cada una de estas gotas de agua y las metía al congelador. Y cuando las sacó, Dios mío, una maravilla. Eran como, tú sabes, las nieves son como flecos, como hojuelitas de hielo. Bueno, unas hojuelitas de hielo hermosas, parecían cristales, como tú sabes, ese cristal soplado que hace figuras hermosas, así, era hermoso, la verdad. Y otro experimento que hubo, agarraron en un contenedor con arroz y lo cubrieron, arroz y agua, un poco de agua. Y agarraron en el otro contenedor arroz. No sé si era agua o no, pero en los 2 contenedores pusieron arroz. Y en uno le decían todo el día, todos los días, toda la familia, algo hermoso.
Y al otro, todos los días, la familia lo insultaba. El arroz que fue insultado agarró moho, se hizo negro, se pudrió y se pudrió rápido. Y aquel que se le decían cosas hermosas se mantuvo limpio, se mantuvo blanco, se mantuvo cristalino. Al contrario, se veía más hermoso. Entonces ahí entiendes el poder de las palabras. La palabra nos lo enseña. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces cuando decimos, ay, mi dolor de esto, y nos posesionamos, en lugar de decir, ay, me duele la espalda. O sea, eso no es que te mientas a ti misma, ni que niegues que estás pasando por una dificultad. Es que la reconozcas, pero no le des control, no le des poder, no lo hagas tuyo. Es como decir, Padre, me duele la espalda. El único que puede traer sanidad a mis huesos eres tú. Padre, por el poder de las llagas de las manos en Cristo Jesús, hoy, Señor, ministro salud sobre mis huesos. Gracias, Señor, por la sanidad. No recibo este malestar. En el nombre de Jesús, yo renuncio. Padre, si fue por razón de descuido, perdóname por el descuido. Si es porque caí en pecado y el enemigo ahora está haciendo eso contra mi cuerpo, perdóname, Señor. Yo renuncio a todo enojo, a toda contienda, renuncio, porque muchas veces nuestras enfermedades son resultado de una condición en el alma, ¿verdad? Entonces, a limpiar el alma de toda contaminación para que el enemigo no tenga un pie dentro de la puerta. La otra es dañar. A él le encanta dañar, ¿verdad? Arruinar lo puro, lo bueno. También es enfermar, debilitar. Le voy a poner la lista. Debilitar, dividir. Ay, Dios mío, dividir. ¿Cómo no le gusta dividir al enemigo? Apenas se están juntando dos hermanitas a querer orar, a querer levantarse la una a la otra, a apoyarse la una a la otra. Y viene el enemigo con su chancla a meterse y a traer murmuración, a traer desconfianza, a traer enojo unos contra los otros. Y él tiene sus formas de traer división. Oprimir es otra arma del enemigo. Confundir. Una de las cosas que el cristiano tiene que tener es la certeza de lo que la palabra de Dios dice para no caer en confusión. Porque la confusión después te lleva al desvío. Amén. Al estancamiento, al desánimo. La falta de convicción tiene unos síntomas, ¿cómo se dice esta palabra? Es como una bomba. Tú entras en confusión y de ahí te ataca, te roba el gozo, te roba la paz, te roba el esfuerzo que has hecho en tu trabajo, en avanzar, en tu caminar en Cristo, se queda estancado. Entras en frustración, entras en desesperanza, se debilita la fe. Es increíble lo que confusión puede hacer. Amén. Posesionar. Se posesiona de ti, destruir, robar, matar, hacerte perder. Amén. Sumergirte en engaños, en mentiras, en error, en odio, en falta de perdón. Esas son las artimañas del enemigo. Entonces quiero presentarte esta gráfica donde en el centro está la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú estás en ese centro. Tú eres parte de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos como objetivo dos cosas: la verdad y la santidad. Y los enemigos de la verdad y la santidad son muchos, pero aquí yo solo puse algunos. Entonces, la iglesia tiene que estar rodeada de la verdad, de la santidad, de amor y de fe, porque la fe es poder, ¿verdad? Entonces, la fe es el poder de Dios, es el poder operante de Dios en ti y en mí como iglesia. Entonces, los enemigos que quieren atacar este círculo de protección es el temor. El temor a fracasar, el temor a tener éxito, el temor al que dirán, el temor a si me humillan, si me desprecian, si me rechazan. Si usted es un cristiano de muchos años, usted ya debería de ser un cristiano maduro.
Y si usted dice, pastora, hoy es mi día 1, ayer acepté a Cristo y hoy empiezo como cristiano número 1, sabe esto, que tienes que rodearte de la verdad, de santidad, de amor y de fe. Y que tus enemigos alrededor, el primero va a ser el temor, que va a decir tu familia, que van a decir tus amigos, que van a decir de los cambios que estás haciendo. Porque haces un avance de 1 o 2 pasos y sientes que retrocedes 1 o 2 porque no has conquistado todavía la gritería, la maldicencia o el enojo o los malos pensamientos. Tú no te preocupes por lo que los demás digan. Preocúpate por lo que Dios diga, porque Dios ve la intención del corazón. Sabe que somos barro, pero sabe que estás dando tu mayor esfuerzo. Entonces, el temor a lo que los demás digan solo puede tener peso si estás haciendo las cosas sin buscar agradar a Dios. Si estás buscando agradarte a ti mismo y tener una apariencia delante de los hombres, ahí sí, el temor juega un papel súper importante. Pero el temor que tiene peso y el temor que transforma es el que se le tiene a Dios. Ese temor reverente de decir, me has rescatado de un hoyo oscuro del pecado y de la muerte. No quiero fallarte, no quiero ofenderte, quiero serte fiel. Ese temor es transformador. Amén. Entonces, si hay otro tipo de temor a las alturas, a los animales, a la oscuridad, ese temor es un enemigo de la fe, es un enemigo del amor, es un enemigo de la santidad y de la verdad. Por lo tanto, tienes que ponerte la armadura y pelear contra el temor y quitarle al enemigo todo derecho legal que tenga para venir a atemorizarte. Por ejemplo, un hijo, de repente el hijo se revela y mamá, me voy. Y uno se amedrenta. ¿Cómo que se va? Ay, Señor, mi hijo se va. Y en temor decimos, ok, mi hijo, que haz lo que tú quieras, pero no te vayas. No, 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 no. No podemos actuar por temores. ¿Se quiere ir, mi hijo? Está muy bien. Dios va contigo. Yo voy a orar por usted. Y yo sé que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en su corazón. Está en las manos de Dios. Solo déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, mi hijo lo pongo en tus manos. Haz con él tu voluntad. Tú me lo diste, me lo prestaste. Hasta ahorita he hecho lo mejor que he podido. Donde me he equivocado, te pido que me ayudes a restaurar mis errores. Pero Señor, él ha tomado esta decisión. Bendice a mi hijo y levántalo como un gran siervo tuyo. Amén. Y no dejemos que el enemigo nos venga a atemorizar con los hijos o con las finanzas o con las enfermedades o con lo que está sucediendo en el mundo. No. La ideología, ideas humanas. Hace muchos años, en los 1800, antes del tiempo de la revolución, no sé, no, solo lo sé en inglés, el Renaissance, no sé cómo se dice, pero cuando vino una revolución industrial, esa es la palabra, vino una revolución industrial, hubo un hombre que era un sacerdote católico que tenía acceso a escritos griegos. Él dijo, aquí están estas enseñanzas griegas, voy a ver de qué se trata este documento. Y los saca y los comienza a traducir. Y resulta ser que le da tanto ímpetu y tanta vida a él y lo hace que comience una revolución del humanismo. Entonces, en el humanismo viene la idea de el arte, el deporte, el fisioculturismo, la vanidad, la belleza exterior, el avance tecnológico, el desenvolvimiento educativo, el recrear la mente, expandir el conocimiento, en el ser poéticos, hacer innovadores. De ahí viene todo eso. Entonces, esos son ideologías humanistas que nos separan de la verdad. Y hay muchas ideas implantadas en la mente que no vienen de Dios. Son humanas, 100% humanas y algunas hasta inspiradas por el infierno. Entonces tenemos que deshacernos de toda ideología que es implantada por pensamientos humanos y podernos vestir de la verdad. El error, caer en el error. Hay muchas cosas que practicamos porque otros lo hicieron, pero nunca hemos consultado si esa es
la verdadera voluntad de Dios. Entonces, no caigamos en el error, ¿verdad? Hay personas, un error, estoy en disciplina, ahorita se ve la cosa muy roja, casi negra, yo me voy de la iglesia. Ese es un error. Nosotros debemos de salir de un lugar cuando Dios indica que tenemos que salir. Y Dios va a ponerte el lugar a donde tienes que llegar, ¿verdad? Entonces no tomemos decisiones precipitadas por la presión de las circunstancias. Busquemos la voluntad de Dios y pidamos dirección. Amén. El pecado y la moralidad, esos son enemigos de la verdad, del amor, de la santidad y de la fe. La inmoralidad siempre ha sido una arma que el enemigo ha usado contra la iglesia. Cuando Balaam fue contratado para que maldijera a Israel, Balaam contestó, no necesitas ir a maldecir a Israel, porque no lo puedes maldecir, tiene una protección divina. Dios ha puesto un cerco sobre de ellos. Tú quieres que ellos sean maldecidos, entonces solo inclínalos a que pequen. Envíales mujeres prostitutas que los seduzcan y que los israelitas vayan en pos de ellas, se casen con ellas. Ellas los van a llevar a la adoración de sus dioses y Dios mismo los va a maldecir. Y dijo el otro, buenísima idea, hagamos así. Y así fue. Entonces la inmoralidad es una trampa grande y tenemos que limpiarnos de ellas. Amén. Entonces vamos a entrar a lo que es la coraza, pero antes hagamos un recuento. El enemigo pelea sucio y tiene diversas estrategias. Amén. Entonces, ¿qué es? Contaminar lo santo. Contaminar el pensamiento y las relaciones. Contamina la alabanza. Distrae para que los hijos de Dios no estudien la palabra de Dios, no oren, no se enfoquen y no se concentren. Yo creo que esta palabra distracción es la palabra que más ha sonado en mi corazón en estos últimos días. He visto cómo el enemigo ha traído distracción en diversas formas y tenemos que tener cuidado con la distracción, porque puede ser un malestar en tu cuerpo, puede ser una circunstancia que de repente sucede, puede ser algo que ha estado sucediendo por algún tiempo, pero de repente agarra fuerza. Solo tú sabes qué está sucediendo alrededor de ti. Entonces, si estás sintiendo que no avanzas, detente un minuto y ve qué de todo lo que estás haciendo es una distracción. Por ejemplo, yo estaba planificando un trabajo para la iglesia, algo que íbamos a hacer. Y de repente me llama una persona que amo mucho y que ha sido una bendición para mi vida por muchos años. Ella es una agente de nannies y ella, ya tenía yo años que no hablaba con ella. Es un súper conecte, me ha conectado. Cuando yo trabajaba en San Francisco, ella fue un gran recurso económico para mí, porque me conectó con familias donde trabajé muy bien. Entonces yo estoy en caminar ahora como pastora y de repente me llama y me dice, tengo una posición de trabajo para ti. No la tienes que hacer desde San Francisco, la puedes hacer desde tu casa. Eres la única nani que yo conozco que ha buscado expander su estudio. No solo terminaste esta parte de la escuela, sino que te fuiste al colegio y ahora con tu diploma que tú tienes, me gustaría que tú entrenes a otras nanis, porque mi diploma está basado en Libro Studies, que es que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento del niño. Entonces me dice, con el conocimiento que tienes y con lo que conozco que sabes hacer como nani, me gustaría que entrenes a otras nanis. Y yo me emocioné porque dije, vivo en Yuba City con un sueldo de San Francisco, puedo trabajar desde casa, puedo tener este trabajo y aquel trabajo, y empecé a hacer planes en mi mente. Entonces le llamé a alguien y le comenté mi emoción. Me estoy bien emocionada. Me ofrecieron esta oportunidad y la persona instantáneamente me dijo, no te distraigas. Ten prudencia. Eso es una distracción porque el enemigo sabe que eso a ti te gusta. Entonces yo dije, es como que me chopé con una pared. Le dije, no había pensado en eso. Entonces me dice la persona, órale a Dios y pídele una señal. Perfecto. Me fui a mi intimidad y le dije, Señor, esta oferta se ha presentado delante de mí.
Yo no había pensado que era una distracción, pero si es así, aparta la oferta de mí, Señor. Entonces, interesantemente, jamás me volvió a llamar la persona. Jamás. Solo me mandó un mensaje como 8 días después que me dijo, voy a tener la graduación de las nanis pasadas, te invito a la graduación. Le dije, ya tenía planes, lo siento, no puedo asistir. Y me dijo, no importa, te voy a mandar fotos y el lunes hablamos de tu contrato. Cuando ella me dice sí, le dije, Señor, tú sabes mi corazón, si es distracción, quítale de su mente que me llame. Bueno, han pasado ya 4 meses y jamás me ha vuelto a llamar. Entonces ahí yo pude entender que era una distracción, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las distracciones porque pueden sonar muy buenas, pero puede ser algo que no es para ti. Amén. Entonces, una de las frases que yo uso en los ataques espirituales es, no tengo tiempo para eso. Pero en estos últimos 4 meses siento que se adormeció esa herramienta que yo uso contra el enemigo. Entonces estaba en un ataque contra otro, en una cosa contra la otra. Y vino una persona que amo mucho y me recuerda, me dice, acuérdate de lo que siempre dices. No hay tiempo para eso. Y dije, es verdad. No hay tiempo para que me distraiga en lo que se está levantando. Mi deber es orar. Entonces, volví a decirlo en voz alta, no tengo tiempo para ese tipo de distracciones. Yo no tengo tiempo para los malos pensamientos, ni tengo tiempo para estar maquinando que si pensó, que si no pensó, que si dijo, que a lo mejor lo dijo por esto. No, no, yo no tengo tiempo para eso. Yo necesito tener mi convicción firme para que mi fe no se debilite. Entonces, no te distraigas. No te distraigas porque en el momento que viene un ataque, caemos en una tristeza, ya no oramos, ya no guerreamos, ya no invocamos a Dios. Estamos débiles, arrastrando el escudo de la fe, arrastrándolo, echando fuego el escudo de tanto que va arrastrado. No, levantemos el escudo y echemos fuera toda distracción en el nombre de Jesús. Entonces, amén, dice, aquí está mi hermana Marisela, dice, lo que no se puede ver en tu casa lo has de tener, así es, así es. Bueno, también otro es, te paraliza. A través de brujería, de hechicería, de santería, de maldiciones, de manipulaciones, porque recordemos que la manipulación es lo mismo que brujería, que hechicería. Las manipulaciones vienen a debilitar. No te dejes manipular. No permitas que el enemigo te manipule. Ten tus 5 sentidos sharp. Amén. ¿Por qué? Porque esa manipulación viene a romper la unidad. Ay, no sé si sabías, pero aquella hermana el otro día habló mal de ti. O el otro día te miraron medio feíto. ¿No te diste cuenta que te rechazaron? Y empiezan a manipular tus emociones. No te dejes manipular. Ni por una voz audible, ni por una voz interna. Tienes que aprender a filtrar. Amén. Entonces, aquí es donde entramos. Aquí es donde entramos al yelmo de la salvación. Esta parte de la armadura de Dios que está en el libro de Efesios viene a proteger nuestra cabeza. Viene a proteger nuestro pensamiento. Entonces, esta pieza de la armadura que servía para cubrir y resguardar la cabeza en lo natural, ahora viene a servir para resguardar nuestra cabeza en lo espiritual. Amén. Es una herramienta que permite defenderte de ataques del enemigo. Es importante mencionar que en el tiempo medieval, cuando se usaba el yelmo en la cabeza, normalmente tenía figuras extrañas, a veces de animales, a veces como deformes, porque el objetivo de esta parte de la armadura era provocar temor en contra de sus enemigos, ¿verdad? Entonces, para poder entender un poco el yelmo de la salvación, vamos a regresar al tiempo de la creación, Adán y Eva. Y eso es impresionante porque aquí en Busca de Virtud siempre Dios nos lleva a esta raíz. Adán y Eva fueron hechos, creados por Dios y puestos en un huerto en el Edén. Y le dijo Dios, de todo árbol, de todo fruto, aquí puedes comer, menos de este fruto,
Entonces viene Adán y está en su labor que Dios le dio. Y por alguna forma dejó sola a Eva. Y Eva en su soledad tuvo la oportunidad de hablar con la serpiente. Y la serpiente le dibujó este fruto como la maravilla más grande que Eva pudiera ver, probar y experimentar. Los 5 sentidos fueron atacados. Ver, probar, le habló en el oído, tocar, ¿verdad? Gustar. Entonces, cuando viene ese debilitamiento en ella, lo come y viene y se lo da a Adán. Entonces, cuando se lo da a Adán, Adán no inmediatamente come el fruto. O sea, hay una lucha. Tuvo que haber una lucha dentro de la mente de ellos. Entonces, esa lucha era, ¿será que lo puedo comer? Porque hay un convencimiento. Con que Dios te dijo que de ese árbol no debes de comer. Inmediatamente Adán recurre a su recuerdo, a su pensamiento, a lo que está registrado dentro de él. Y le dice, no, de todo podemos comer. Y Dios no dijo que no debíamos de comer porque, porque esté prohibido. ¿Cómo le quiero decir? No porque no estoy limitado a tomarlo en el sentido incapaz físicamente de hacerlo, sino que Dios me ha dicho que coma de todo, pero menos de eso. Es como una prueba de mi obediencia. Es como una prueba de mi fidelidad hacia Dios. Entonces, viene Dios y le dice, viene la serpiente y le dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere que lo pruebes porque vas a llegar a ser como Dios. Vas a tener conocimiento entre el bien y el mal. Entonces, ahí viene él y le dice, entonces, si lo pruebo, voy a tener una habilidad más, voy a tener una destreza más, voy a poder hacer algo distinto. Y viene, entonces la mente empezó a debilitarse en su convicción. Empezó a debilitarse en su fe, en lo que sabía. Amén. Entonces empezó a bajar la guardia. Bajó su estado de defensa contra esa voz externa y también contra esa voz interna. Entonces, esa voz interna se llama la conciencia, ¿verdad? Y de eso quiero hablarte el día de hoy, porque la conciencia está dentro de todo ser humano. La conciencia es una herramienta, de defensa para todo ser humano, para el cristiano y el no cristiano. Amén. Entonces quiero compartir contigo esta base bíblica para entrar al yelmo de la salvación, cómo el enemigo ataca la mente y qué debemos hacer. Amén. Amén. Entonces vamos a entrar. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Corrupción es contaminación. Amén. Corrupción es echar a perder. Es deteriorar los valores. Es no tener una moral limpia y pura. La corrupción es perversión. Es quebrantar deliberadamente el orden. Hay un orden establecido. Entonces, la corrupción viene a quebrantar ese orden. Amén. Entonces, nadie puede alcanzar pureza si no cambia su manera de pensar. Nadie puede cambiar su corazón y su forma de actuar y de andar si primero no cambia su forma de pensar. Entonces, una herramienta útil para poder caminar en santidad es deshacernos de toda corrupción. La mente
es un músculo, el cerebro. El cerebro es un músculo, pero la mente es algo que no se puede palpar. Y la mente tiene muchas puertas, ¿verdad? Puede estar la puerta del raciocinio, la puerta de aprendizaje, pero está la puerta también de la conciencia. Entonces, acabamos de leer en Tito que muchos están corrompidos. ¿Y quiénes son los que están corrompidos? Dice, los incrédulos. Tienen la conciencia apagada. Entonces, yo quiero hablarte hoy un poco de qué es la conciencia. Amén. Entonces, la conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocer atributos esenciales. Entonces, la conciencia está ligada con el espíritu humano. La conciencia y el espíritu humano son un equipo y pelean siempre contra la carne y el alma. El alma y el cuerpo son un equipo. Entonces, la conciencia es esa parte reflexiva que te hace pensar, que te hace, ¿cómo se dice esta palabra? Ubicarte. Eso que vas a hacer está bien, eso que vas a hacer es correcto, es peligroso, deberías de hacerlo. Entonces la conciencia es esa voz de alarma en tu ser interior. La conciencia establece prioridades, te dice el orden de cosas que tienes que hacer y en ese orden cuál es el más importante, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a limpiar una cocina, no vas a trapear primero y después limpiar todo lo de arriba, porque cuando limpies lo de arriba, toda la tierra va a caer en el suelo y se va a volver a ensuciar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar de arriba hacia abajo. La conciencia te hace reaccionar, reflexionar en eso y te ayuda a poner las cosas en un orden cronológico que te beneficia. Amén. Entonces, la conciencia es esa parte que te ayuda a filtrar entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén. La conciencia te recuerda las reglas establecidas por Dios. Hay reglas en este caminar y la conciencia se encarga de recordártelas. Ves a un anciano cargando cosas pesadas, la conciencia te habla y te dice, hey, ve, ayúdale. No puede, mira, está muy pesado para él. Y tú tienes ese debate dentro de ti. Ay, ¿qué va a pensar? Y la conciencia te dice, no te importe qué piense, ocupa ayuda. Entonces obedeces a la conciencia y vas y le dices, ¿necesita ayuda? Y si la persona te dice, ay, sí, por favor, te sientes bien y te dice la conciencia, ¿ya ves que ocupaba ayuda? Y si te dicen que no, la conciencia te dice, no te preocupes, tú actuaste bien, en ti no quedó. Entonces la conciencia viene a traer ese balance interno, amén, de ese balance en estándares de lo que es bueno y lo que es malo, amén. Entonces la conciencia es la que habla a la ética, ¿verdad? ¿Y qué es la ética? Bueno, el concepto de ética viene de una palabra griega que es éticos, que significa carácter. Entonces, la conciencia está constantemente tratando de moldear nuestro carácter a que se incline a lo bueno, a lo correcto, a lo puro. Amén. Entonces, la ética es esa declaración de lo que es moral, de lo que hace daño, de lo que es malo, de lo que es obligatorio, lo que sí es permitido y lo que no es permitido. Amén. Entonces, la conciencia quedó dañada en el huerto cuando Adán y Eva le dieron lugar a la serpiente. Ahí quedó contaminada la conciencia. Entonces, ahora la conciencia vive en un constante debilitamiento y también está en temor. Ya la conciencia no está como una arma de defensa, sino que ahora está como víctima. ¿Será que me está viendo feo? Se me hace que me está viendo feo, sí, se me hace que no le gustó lo que cociné, o está en ese sentimiento tan débil que ya no está haciendo un trabajo correcto, amén. Entonces, la conciencia tiene una voz y necesitamos ayudarle a recuperar su voz, purificando nuestros pensamientos. Romanos 2:15 dice, pues muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando también testimonio su conciencia
mientras que sus pensamientos los acusan o los excusan. En el verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia acusa o defiende el razonamiento. La conciencia es una ley interna y esa ley interna tiene que avivarse para que haga su trabajo. Amén. Entonces, la conciencia avivada por el Espíritu Santo va a auxiliar el alma del humano. Los tres componentes del alma, no olvidemos que es la mente, las emociones y la voluntad. Amén. Entonces, el enemigo trata de atacar todo el tiempo el alma a través de lo externo, de las emociones, de los sentimientos. Lo que sucede en lo externo viene a ser un daño en lo interno. Entonces, la conciencia viene y se fortalece con la palabra de Dios para evadir, para combatir y prevenir que eso que externamente está sucediendo venga a ser un daño dentro de ti. Amén. Entonces, 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos negarán la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso de gente hipócrita y mentirosa, cuyas conciencias está marcada con el hierro, o sea, sus conciencias están endurecidas. Amén. Dice, harán caso de gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Entonces, las malas acciones vienen a ser alertadas por el Espíritu de Dios a través de nuestra conciencia. Es nuestro trabajo no descuidar la voz de la conciencia, porque la conciencia se endurece, como dice aquí 1 Timoteo 1 y 2, porque hay acciones malas. Y cuando viene la conciencia a establecer la regla, la ley, y la ignoramos, se debilita. Y al debilitarse la conciencia, se debilita también nuestra fe. Entonces, el yelmo de la salvación es esa protección que se pone en la cabeza de forma espiritual para protegernos del engaño, como lo está diciendo aquí 1 Timoteo 4, 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo espíritus engañadores. Entonces, estos espíritus engañadores quieren entrar en tu mente. Entonces, hay que ponernos el casco de la salvación. Antes podíamos ser manipulados, podíamos ser gobernados, podíamos ser movidos por el pensamiento caído. Pero ahora en Cristo Jesús, nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Y esa palabra fortalece nuestro ser interior, fortalece la conciencia y nos ayuda a guardarnos de todo engaño del enemigo. Entonces, es tiempo de ponernos el yelmo de la salvación. Amén. Tenemos que ponernos el yelmo de la salvación. Entonces, cuando venga el dardo de fuego que lanza el enemigo, no va a poder quedar, no va a poder penetrar, porque va a rebotar. ¿Por qué va a rebotar? Porque está la palabra de Dios en tu mente. La conciencia te va a decir, ese pensamiento no viene respaldado por la palabra, deséchalo. No lo detengas, no lo abraces, deshazte de él, lo sueltas y rebota. Entonces es bien importante que aprendamos a que necesitamos despertar nuestra conciencia pidiéndole a Dios que la vivifique y empezar a escuchar la conciencia. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante
que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.